Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata y comunicadora, fan número 1 del cuerpo humano y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy aprenderemos sobre cómo disfrutar de un sueño reparador, que nos brinde energía y vitalidad, y cómo evitar el insomnio de forma totalmente natural. También aprenderemos sobre los beneficios para nuestra salud de tener un buen sueño y veremos en qué consiste lo de la higiene de sueño. Sigue conmigo un poco más para tener unas buenas noches y unos mejores días gracias a un descanso reparador. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Cuando pensamos en qué nos aporta dormir, muchas veces nos quedamos en el descanso y la energía. Pero descansar correctamente es vital para que nuestro organismo pueda llevar a término funciones básicas de regeneración celular, eliminación de toxinas, regulación del sistema inmune, procesos neuronales asociados con la memoria y las emociones, entre muchos otros. Cuando no dormimos las suficientes horas o estas horas no se duermen profundamente, muchos de estos procesos se realizarán menos o directamente no se realizarán. Por ello es importante cuidar de nuestro sueño, no solo si tenemos insomnio, sino cada día para favorecer nuestra salud general. Además, durante la noche ponemos nuestros relojes biológicos a cero, reiniciamos nuestros ritmos circadianos para que vuelva a funcionar todo de forma sincronizada. Cuando hay disrupción de nuestros ritmos circadianos, los procesos básicos de nuestro organismo pueden pasar a deshora y desincronizados. Por lo contrario, cuando nuestros relojes biológicos están funcionando a la hora que les toca, gozamos de equilibrio y orden interno. Es por ello que dormir y dormir bien es básico para nuestra salud. Próximamente os hablaré por este canal en más profundidad de nuestros ritmos circadianos y ritmos biológicos, que es un tema que me apasiona. Lo primero que tenemos que hacer si sufrimos de insomnio es preguntarnos, ¿me cuesta conciliar el sueño? ¿O lo que me pasa es que no puedo dormir a partir de las 3-4 de la mañana? Si tu caso es el primero, te cuesta dormirte, estás experimentando insomnio inicial. Y la hormona que quizá te esté fallando es la melatonina. Esta hormona se segrega en nuestra epífisis, cuando va disminuyendo la luz, y es la que induce al sueño. Para favorecer su secreción es importantísimo que evitemos pantallas brillantes como móviles, tablets, ordenadores a partir de las 8 de la noche, ya que este tipo de luz día o fría inhibe su secreción. También que en nuestra habitación tengamos la mayor oscuridad posible y que nos vayamos a dormir pronto, antes de las 11 de la noche, para subirnos a la ola de la melatonina en su punto álgido. También podemos ayudarnos de melatonina natural, como el Sedaner Noche de Soria Natural, que incluye melatonina con otras plantas sedantes, favoreciendo así un buen sueño. Si nuestro caso es el segundo, nos despertamos a partir de las 3-4 de la mañana, seguramente la hormona que nos lo está provocando es el cortisol. Así como la melatonina es la protagonista al inicio de la noche, induciendo nuestro sueño, a medida que vamos avanzando en la noche se va segregando cortisol, que nos va preparando para irnos despertando cuando se haga de día. Si nuestros niveles de cortisol durante el día ya son elevados, es decir, tenemos niveles de estrés altos, en este momento podemos despertarnos de forma súbita y tener dificultades para volver a dormir. Si este es nuestro caso, es importante que podamos trabajar con nuestro estrés a lo largo del día, tomándonos tiempo para nosotros, practicando yoga, respiración, meditación o visitando la naturaleza. También te puede ayudar el magnesio, como mi magnesio favorito de Suravitasan, para ayudarte a disminuir los niveles de estrés y permitirte relajar más fácilmente. Y te súper recomiendo esta planta adaptógena, la ashwagandha de Naturitas, que te permite regular los niveles de cortisol. Como hemos dicho al principio del vídeo, es importante para todos tener un buen sueño para gozar de salud. Para ello me gustaría proponerte estos hábitos de higiene de sueño que favorecerán la correcta secreción de melatonina y cortisol, brindándote un feliz descanso. En primer lugar, detox digital, es decir, descanso de pantallas 2 horas antes de dormir y tener la habitación lo más oscura posible.
por la mañana, exponernos a luz natural siempre que sea posible. En segundo lugar, evitar excitantes a partir del mediodía y reducirlos a la mínima expresión. Apagar o poner en modo avión todos los aparatos electrónicos y no dejarlos enchufados cerca de la cabeza. Y poner unas gotitas de aceite esencial de lavanda en la almohada para inducir el sueño. También podemos tomar unas gotas de extracto de pasiflora de Soria Natural después de la cena para ayudar a inducir el sueño. Espero que puedas seguir todos estos consejos para tener unas buenas noches y unos mejores días. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!